Ok, voy a hablar ahora de la energía de la luna en Tauro, ¿ok? Esto es para la serie Big Three o el Gran Tres, la gran tríada de la carta astral que estoy haciendo y va a estar, digamos, todo en mi canal en su momento, lo que es todos los signos para el sol, todos los signos para la luna y todos los signos para el ascendente. ¿Por qué? Porque lo más importante de nuestra carta astral y una excelente puerta para ingresar en este mundo de la astrología es entender mi sol, mi luna y mi ascendente, ¿ok? Entonces, lo importante aquí o lo bonito es que puedes buscar cuáles son, según tu carta astral, tu sol, tu ascendente y tu luna, y entender un poco cómo se comporta esa posición dentro de en cada uno de los signos, dependiendo de dónde la tengas, ¿ok? Entonces, esta es la serie de las lunas. El signo lunar tal vez no es tan popular como el signo solar, que es el que siempre decimos, yo soy signo tal, eso es donde estaba el sol cuando en el momento que nacimos, pero resulta que visto desde la Tierra, la luna también está dando vueltas alrededor del planeta y también está en una zona, digamos, del cielo que depende o que corresponde a un signo zodiacal. Entonces, eso es lo que llamamos el signo lunar. Si lo quieres buscar, hay varias páginas donde puedes buscar tu carta astral o incluso me puedes escribir y yo te puedo ayudar a entenderlo. Ahora, voy con el segundo signo de la rueda zodiacal, que es Tauro. Hay que entender primero un poquito qué es la luna antes de meterme exactamente a lo que sería la luna en Tauro. La luna es el regente emocional, ¿ok? La luna es el regente de Cáncer, del signo Cáncer, así como el sol es el regente del signo Leo. La luna y el sol, a pesar de ser luminarias, se tratan como planetas en la astrología. Y la luna nos define cómo son nuestras características más emocionales, ¿ok? La luna, bueno, fíjense, la palabra lunática viene de justamente de estar, estos ciclos, digamos, de la luna, de estar como continuamente cambiando, porque la luna en efecto cambia cada 28 días, le da la vuelta completa al zodíaco, es decir, se queda 2 días y medio en cada signo. Entonces es bastante rapidita y nos afecta muchísimo en, en el día a día, ¿ok? Entonces saber dónde está la luna siempre es como una buena guía, digamos, para el día, pero obviamente nuestra luna natal es probablemente una de las cosas más importantes de nuestra carta astral. La luna en Tauro, bueno, la luna además, ¿qué define? Si la energía del sol es la energía de papá y la energía masculina, la energía de la luna es la energía de mamá, la energía de el amor de mamá, para ser más específico. Y eso se vuelve nuestra regente emocional y la forma en que vemos nuestro mundo emocional y trabajamos nuestras emociones. La luna en Tauro es una madre, generalmente, esté la madre o no esté, aunque la luna en Tauro suele ser una madre más bien muy protectora. ¿Por qué? Porque Tauro es el signo fijo de tierra, entonces es como que Tauro siempre va a buscar esa estabilidad. Esa es la energía del signo. Cuando tenemos a la luna en Tauro, entonces la versión de amor que nos dio mamá es como esa estabilidad, estar siempre ahí, es como que esa continuidad, ¿verdad? Hay como ¿cómo explicarlo? Como contar siempre con ese apoyo, digamos, de mamá, ¿ok? Y con esa estabilidad y con esa, es como, yo sé que, digamos, pase lo que pase, ahí va a haber esa roca sólida, digamos, de un hogar, un amor de madre, una persona que de alguna manera me hace sentir esa seguridad, ¿ok? Entonces la luna en Tauro posiblemente fue una madre que dio mucha seguridad, te dio mucha seguridad y obviamente eso va a definir mucho tu personalidad, no solamente digamos, en tu vida en general, sino también en cómo es el tipo de relaciones que buscas y cuál es tu percepción del amor, que tal vez es la parte más interesante de entender esa luna, ¿no? O qué es la luna y cuál es el amor que de alguna manera yo voy a buscar a lo largo de mi vida, que el día de mañana también se transforma en el amor que doy, ¿no? Entonces, una luna en Tauro es un amor muy estable, es un amor como muy, también como tangible. Puede que mamá haya sido tal vez la que proveía en el hogar o como que hay esa sensación, porque Tauro es mucho el signo del dinero. Entonces, tal vez no fue a través del dinero, sino a través de la emoción, pero sí en algunas lunas en Tauro he visto que es una madre como que era la que estaba a cargo, digamos, del tema de recursos en el hogar. Tal vez no lo generaba, pero lo distribuía. Entonces yo sabía que si yo quería algo, tenía que pedírselo a mamá más que a papá, ¿ok? Entonces hay como un poco ese manejo de los recursos, esas decisiones, digamos, y esa seguridad que da mamá. Ahora, como todo en la astrología, tenemos una vibración alta o una vibración baja. Voy a empezar con la vibración baja de la luna en Tauro. La luna en Tauro, como el buen signo de tierra fijo, lo que le pasa un poco a esta luna es como dije, la luna, como las emociones son como cambiantes, ¿no? Entonces,
cuando nosotros observamos nuestro signo lunar, es también un poco que también nosotros manejamos los cambios emocionales, los cambios de la vida, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de algo fuera de lo normal. Estoy hablando de los cambios de la vida, los cambios de la situación de repente de relaciones que tenía en un momento, cómo eso cambia, cómo cambia mi hogar, cómo cambian las personas dentro del hogar. La luna en Tauro le puede costar un poco los cambios porque está buscando esa estabilidad, esa es la vibración baja, esa como que esto es lo seguro, ¿verdad? Y puede costarle un poco el cambio, sobre todo el cambio emocional. Por ejemplo, oye, tomar la decisión de casarse e irse de su casa, una mudanza, un cambio de trabajo que tal vez le hace sentir una seguridad. De hecho, una vibración baja de la luna en Tauro, que tienen que tener mucho cuidado y lo he observado mucho, es que pueden quedarse en una situación que no es buena emocionalmente. Por ejemplo, un mal trabajo, un mal matrimonio, una mala relación, una situación con los papás que está viviendo y dice, pero no se termina de dar el salto de mudarse, se pueden quedar más tiempo del debido. ¿Por qué? Porque sienten que es como seguro y no necesariamente lo están disfrutando o no necesariamente es positivo o siguió siendo positivo. Ya llegó, digamos, a un punto negativo. Pero las lunas en Tauro pueden ser muy estáticas en cuanto a eso y sencillamente calarse una situación negativa por mucho tiempo porque sienten que de alguna manera les da seguridad. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esa luna y como que prolongar demasiado las situaciones, incluso cuando ya no son buenas, ¿ok? Un trabajo importante también de esta luna. ¿Qué pasa un poco con la luna? La luna es la intuición, la luna es como lo que nosotros traemos de antes, ¿ok? Es el Dharma, las herramientas que tenemos. Entonces, una luna en Tauro, si yo me voy incluso a la vibración alta o a la positiva, la luna en Tauro tiene mucha capacidad financiera. Acuérdate que Tauro es los recursos. Entonces, una luna en Tauro sabe muy bien cómo utilizar los recursos. Es como muy buen administrador. Tal vez un poco porque eso también fue lo que mamá le enseñó, ¿no? O tal vez mamá no lo hizo y le hizo sentir inseguro. Entonces, la luna en Tauro va a buscar esa estabilidad. Entonces, la luna en Tauro puede, incluso también aquí ya metiéndonos también un poquito en sombra o vibración baja, puede que tenga demasiado apego a lo material. ¿Ok? Una luna en Tauro puede tener apego en esa búsqueda de sensación de seguridad. Se puede apegar mucho a una casa, al dinero, a tener ahorros y tal vez ni siquiera disfrutarlo. Esa es una vibración baja, que es esa búsqueda de seguridad. Cuando está en la vibración alta, lo que tiene es una gran capacidad de generación de dinero. Tiene mucha fertilidad, si es mujer puede que tengas también mucha como fertilidad de quedar embarazada, etcétera. Em, pero no solamente, digamos, en el tema de reproducción de bebés, sino también de reproducción del dinero, de reproducción de los recursos, ¿ok? Una luna en Tauro vibrando alto tiene como esa conexión con la abundancia que no la va a tener otra luna, para nada, ni siquiera otra luna ni siquiera la luna en Cáncer, que es su regente. Entonces, esa gran capacidad o conexión con la abundancia. También hay algo bonito. Tauro siempre trae una lección de valor propio y de autoestima. La luna en Tauro, cuando está vibrando en alto, tiene ese trabajo, digamos, en autoestima, como de saber lo que aporta, saber lo que vale, recordar de ese su merecimiento. Ahora, como todo, como también hay un trabajo Tauro es un signo de valor propio, también puede a veces disminuirse un poco, que ahí la vibración baja sería la practicidad, como ser demasiado práctico. A Tauro a veces le pasa que como es un signo tan de tierra, se va demasiado hacia lo práctico y ahí es donde digo que se puede quedar demasiado tal vez en un trabajo que no le gusta, pero le paga bien, entonces me quedo aquí porque estoy en la practicidad. Pero realmente la vibración alta de esta luna también tiene que ver con el disfrute, porque Tauro es el signo del disfrute, de la sensualidad, de los placeres terrenales, de los placeres carnales, incluso del sexo, ¿no? De la sensualidad. Entonces una luna en Tauro que esté vibrando bien tiene mucha conexión con esa sensualidad, con ese amor, digamos, que es más carnal, ¿no? Entonces debería ser una de las cosas en las que tú busques sentirte bien y busques sobre todo expresarlo, ¿ok? Como es un poco, bueno, la combinación con otros signos y con el resto de tu carta, la luna, como te digo, es el lugar donde nosotros de alguna manera vamos más cuando estamos en nuestra mente más reptil, como más el instinto. Y de hecho la luna, sobre todo si es muy diferente al sol, puede salir tal vez en los momentos en que estamos como en una crisis o que estamos en una situación de molestia y sale la luna. ¿Qué te puede pasar a ti? Que de repente te trancas en una posición muy Tauro, ¿no? Y tal vez tienes un sol más móvil, un sol, por ejemplo, en Géminis o un sol en Piscis, que es un poco más dócil, pero de repente llega ese momento en que tú dices, aquí tengo que cuidar mi territorio, Tauro es muy territorial, tengo que cuidar mi territorio y te trancas, ¿no? Entonces tienes que tener mucha atención de cuando llegas a ese punto porque esa es la luna, digamos, como con las alarmas prendidas, ¿ok?
y obviamente la idea es que lo utilicemos en la vibración alta, no en la vibración baja, ¿no? Entonces, mucha atención. Combinación, como te decía, con los otros o con las otras energías. Bueno, la tierra se suele llevar bien con el agua. Entonces, si tienes un sol de agua, puede haber un poquito ese complemento o un ascendente de agua. Y en relaciones también, obviamente, funciona mejor con el agua. Con otros signos de tierra o si tienes un sol de tierra, lo que tienes que tener cuidado es que a veces el elemento cuando se repite, por ejemplo, bueno, de agua, ¿a qué me refiero? A Piscis, Escorpio y a Cáncer, ¿no? Cuando hablo de tierra, hablo de Capricornio y de Virgo y de otro Tauro, o un sol de Capricornio o Virgo o Tauro. Aquí cuando tenemos mucha tierra en nuestra carta, puede que se ponga un poco en exceso el elemento y puede que estés muy trancado, muy cerrado, tal vez muy rígido, a que las cosas se tienen que hacer de determinada manera y puede que haya un poco esa búsqueda de control. Entonces, atención ahí, si tu carta te refuerza la Tierra, porque la luna en Tauro ya puede ser bien terca, imagínate si además la estamos reforzando con otro signo de Tierra, ¿no? La idea es que busques un poquito la flexibilidad. Si más bien tu carta tiene más hacia el aire, el signo de aire, signos de aire como Géminis, Acuario o Libra, por ejemplo, un sol, digamos, de aire, ahí es un poquito una contradicción, un poquito una lucha, porque entonces tu luna va a estar buscando estabilidad y tu sol está buscando movilidad, ¿ok? Siempre les voy a recordar lo siguiente. El camino evolutivo nos lo da el sol, ¿ok? Tal vez ayudado por el ascendente, pero la luna no es camino evolutivo, la luna es una herramienta. La luna es algo que yo ya hice, es un camino evolutivo de antes y ya yo lo logré. Entonces Tauro trae, digamos, un poco esa conexión, esa luna en Tauro trae la conexión con la abundancia, trae la conexión con la estabilidad, con la seguridad, pero si tienes un sol en aire o en fuego, obedece a ese movimiento y trata de en el movimiento buscar la estabilidad, buscar la seguridad, reducir el riesgo, pero lo que te va a pedir tu carta y el camino evolutivo, si tienes un sol de aire o de fuego, aire, Acuario, Libra, Géminis o fuego, Leo, Aries y Sagitario, ve hacia el movimiento, ¿ok? Porque ahí es donde está tu camino evolutivo, a pesar de que esta luna te pueda funcionar de contención, pero no es el camino. El camino para crecer es el sol, ¿ok? Entonces ve hacia el sol. Y esto, digamos, aplica también un poco con las relaciones, ¿no? Eh, la luna en Tauro necesita sentirse segura, entonces está difícil si, por ejemplo, si ves la de tu pareja o la de tus relaciones más cercanas, una luna de tierra con, por ejemplo, una luna de fuego puede ser un poco complicado, porque la luna además define nuestras relaciones más íntimas. Entonces, por eso es más, no sé si es más importante, pero yo sentiría que es un poco más importante que el sol en nuestras relaciones, ¿ok? Igual ahí, eso también tengo digamos, productos sobre este tema de relaciones donde está, digamos, todo esto si quieres indagar un poquito. Pero definitivamente una luna en Tauro que va a buscar estabilidad tiene que tener atención con las relaciones que construye y cómo las construye porque va a necesitar algo de estabilidad también, ¿ok? En cuanto, si lo vemos como lenguajes del amor, obviamente Tauro, la luna en Tauro, como te digo, va a construir relaciones más hacia lo estable. Lenguajes del amor, que son los 5 lenguajes del amor, no sé si conoces este libro, digamos, está como, hace tiempo se puso muy de moda, y la idea es tratar de conectar un poquito tu luna con cómo conecta con los lenguajes del amor. Por ejemplo, uno que es muy de luna en Tauro son los regalos. Ese es un lenguaje del amor. Las personas que perciben, digamos, el amor como darnos cosas, darnos pequeños regalos, digamos, en el día a día. La luna en Tauro va mucho de la mano con los lenguajes del amor de regalos, el lenguaje del amor de regalos. El contacto físico también puede ser otra expresión importante de esta luna, porque como te digo, Tauro es muy terrenal, es muy carnal, es muy sensual. Entonces, ese contacto físico puede ser una de las expresiones de amor para una luna en Tauro, ¿ok? Ahora, al final la luna, tenemos que entender, es el amor de mamá, es la relación con mamá, es mi relación con el amor. Entonces, tenemos que cuidar a nuestra luna. La luna también se transforma un poco o nos explica un poco cómo es ese refugio que nos hace sentir seguros, ¿no? ¿Qué va a buscar la luna en Tauro? Bueno, de buenas a primeras va a buscar tener dinero. La luna en Tauro tiene que de alguna manera para sentirse cuidado, protegido, estable, tener sus ahorritos en la cuenta. Entonces, claro, a pesar de que te puedas meter en riesgos financieros, etcétera, entiende que de alguna manera, si es algo que te va a traer esa tranquilidad, que te va a traer ese refugio de puedo dormir tranquilo, ten, digamos, entonces tu colchoncito, ese tipo de recursos que de alguna manera te hagan sentir seguro. Tienes que también tener un poco de cuidado porque una expresión en esa sensualidad, en esa carnalidad de Tauro, puede haber exceso de indulgencia
y puede, por ejemplo, caer en el exceso de comida, de comer mucho, porque Tauro también como conecta con este tema terrenal y este tema de los disfrutes físicos. Una luna en Tauro que tal vez no está vibrando en su mejor momento, no está en su mejor momento, puede tender a comer demasiado. Entonces, como que puede haber mucha indulgencia o a beber demasiado o a comer muy mal, por ejemplo, comida que no es buena para el cuerpo. Entonces puede tender hacia la indulgencia esta luna. Ten cuidado ahí porque ese es un refugio que es más bien negativo, ¿no? ¿Cuáles son los refugios positivos de la luna en Tauro? Cuidarse, o sea, como que entrar en contacto con ese bienestar como más físico, pero obviamente positivo, ¿no? Digamos, masajes, incluso, digamos, bonitos momentos sensuales o de sexo. Es como esa pasión, la buena comida, la buena bebida, sin llegar al exceso, sin llegar al extremo, ¿no? Pero digamos, como que consentirte a nivel físico tiene mucho que ver con esta luna en Tauro. Las que te gusten las cosas buenas, que busques esas cosas buenas, bonitas, bien hechas, es positivo y es parte, digamos, del fuego que te impulsa, ¿no? Pero lo que tienes es como que saber en qué medida utilizarlo y en qué medida no ser acumulador o lo que te digo, no irte hacia el exceso de la comida, hacia el exceso de la bebida y llegar a un extremo ya negativo para tu cuerpo, ¿ok? La luna en Tauro tiene también mucho del cuerpo, tiene mucho de cómo yo me siento y cómo yo conecto con las personas, el contacto físico, como te decía. Y posiblemente sean un poco celosos con quien tocan. ¿Por qué? Porque es su lenguaje del amor. Entonces es normal que el lenguaje del amor seamos un poco picky, ¿no? Sobre todo una luna en Tauro o el signo de Tauro, que es mucho del merecimiento y del valor propio. Entonces, darte cosas buenas, aprender a disfrutar o saber disfrutar, darte en su sana medida momentos de indulgencia, es mucho lo que necesita esta luna para sentirse bien y para cuidarse y trata de, digamos, no llegar hasta el extremo de lo que está, porque incluso es estar ya fuera de control.